país. No entiendo, no. En todo momento yo gano igual. ¿Y por qué Chile tras sube un 20% más? Hay gente rara en la religión que piensa porque dono. Santo Lucas el pastor es mejor que yo, que me levanto a las 6 porque tengo que llegar a las 10 a trabajar, porque debo correr para lograr que mi familia no esté mal y todo sube en la ciudad sin parar. Bienvenidos al podcast de la Patria de los Desconocidos. Hoy tenemos un tema muy importante y tenemos el agrado de tener a un invitado. Es un honor tenerlo con nosotros. Hoy vamos a hablar de los perfiles de los candidatos a la elección de octubre y de la irrupción de un nuevo movimiento liberal libertario. Estoy con la presencia de Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal, hermano? Y una bienvenida también a nuestro invitado de hoy. Agradecerle por habernos recibido la invitación y estar presente ahora. Bueno, ¿qué comentarte, hermano? Estoy aquí desde Potosí, con un frío, pero ya iniciando con lo que es la primavera también. Entonces se nota un poco, creo que ha subido estos días la temperatura en el país. Y estamos aquí reunidos para hablar de temas muy interesantes respecto a estrictamente tal vez política, pero creo que es importante hablar de una política siempre académica y dar más pautas a lo que se viene para adelante para nuestro país. Simplemente eso, hermano, y para dar paso a nuestro invitado, te dejo. Gracias, Sebastián. Y justamente vamos a hablar de política, pero también de economía. El día de hoy junto con nosotros, él es economista, analista político y actualmente director de planificación del Instituto Libremente, el doctor Hugo Valderrama. Hugo, ¿cómo estás? Saludos, muchachos, ¿cómo están? Un placer saludarlos en esta tarde de sábado. Muchas gracias, Hugo. Y de antemano agradecerte la invitación. Queríamos abordar ese tema contigo. Comencemos hablando de los perfiles de los candidatos. Tenemos a Juntos, Comunidad Ciudadana, Creemos, Libre 21 y el controversial Más. A criterio personal parece que no hay tanta diferencia en cuanto a la idea política y al proyecto de país. Parece que estamos entre una línea de socialismo y socialismo light. Queremos saber cuál es tu perspectiva al respecto. Bueno, básicamente concuerdo con ustedes. La diferencia entre los candidatos, por lo menos los más visibles, tenemos a Carlos Mesa, Arce Catacora, tenemos a Yanine Áñez con su vicepresidente, que es Doria Medina. Es un tema de qué tipo de socialismo nos están vendiendo. No hay, digamos, una variante más grande que esa. Yo siempre digo que las elecciones en Bolivia son una pelea es una interna de la izquierda entre las izquierdas. O sea, no vamos a ver otra cosa en las elecciones nacionales. Perfecto, Hugo. Y justamente también tenemos ese debate de la polarización de izquierda y derecha en la América Latina. Por un lado tenemos al exponente como Bolsonaro o también a Pou en Uruguay. Pero ¿qué pasa con esta región más de Chile, de Argentina y de Bolivia? ¿Cómo ves el panorama en América Latina? Bueno, a ver, la calle Pou, los últimos discursos que ha dado me han parecido bastante buenos, en el sentido de que por lo menos hay la intencionalidad de hacer algunas reformas a favor del libre mercado. Bolsonaro empezó bien, especialmente en el tema económico del 2019 con su ministro Pablo Guedes, alguien que entiende muy bien que las reformas son a favor de la economía, y vamos el caso. Por ejemplo, el año pasado, el año 2019, Brasil fue el cuarto país del mundo en recibir inversión extranjera.
¿no? Solamente seguido de potencias como Estados Unidos. Y eso demuestra que ha habido un repunte de su economía en tan solo 12 meses de gestión de Pablo Guedes. Ahora, lo que está pasando en Brasil es que hay una oposición muy fuerte que bloquea cualquier otros cambios estructurales, ¿no? Bolsonaro tiene el Congreso en contra. Y eso es lo que pasa. O sea, la izquierda en la oposición es muy peligrosa porque te bloquea cualquier reforma posible que tú quieras hacer. Lo que ellos intentan es ensuciar tu gestión, básicamente. Perfecto. Y te doy el dato. Por ejemplo, mira, inversión extranjera, Estados Unidos 250.000 millones, China 140.000, Singapur 110.000 y Brasil 75.000. O sea, fíjate que en un año la gestión de Pablo Guedes dio resultados positivos en cuanto a esto que es la captación de inversión extranjera de manera rápida, y lo ha funcionado. Pero ahora el tema, como te digo, el tema de Bolsonaro es un poco lo que le pasa al interior, que es la lucha interna que tiene contra su propio parlamento, ¿no? Contra la oposición, que es bastante dura ahí. Perfecto. Ya teniendo estos dos ejemplos, tanto en Uruguay como Brasil, para octubre y lo que viene en nuestros siguientes 5 años, ¿qué debería tener el candidato boliviano según tu perspectiva? Habíamos visto que estamos entre socialismo y otro socialismo, pero realmente podemos identificar a un perfil siquiera con intenciones de inclinarse a una idea más de derecha, o si vale el término liberal. A ver, lo siguiente, el sujeto activo de la economía, el que construye la economía cada día y el que construye el mañana, no es el político, es el empresario. El empresario es el que construye el mañana. Mientras nuestras fuerzas políticas no entiendan que ellos no son los que construyen el mañana, que el Estado está para dar seguridad, administrar justicia y una que otra obra básica de infraestructura, caminos, diques de contención, de agua, no sé, toda esta cosa física de infraestructura, y todo lo demás que sea, especialmente en el ámbito empresarial, tenga que moverse en ámbitos privados, inclusive educativos y de salud. Mientras no lo entendamos así, vamos a tener siempre alguien que quiera tomar el poder. Yo, por ejemplo, he escuchado los planes de Tuto Quiroga, y el plan de Tuto Quiroga es que el Estado se haga cargo del litio, pero hace 20 años atrás nos vendían que el Estado se haga cargo del gas, y hace 40 años atrás nos vendían que el gas o que el Estado se haga cargo del estaño, etcétera. O sea, nunca hemos entendido que los recursos en sí mismos no tienen valor, sino a través de la producción y la inversión privada. Entonces, mientras tengamos esa idea, que es una idea que se repite recurrentemente por lo menos en los últimos 70 años, pues no hay una alternativa. Es como que cambias de un fracaso al otro, ¿no? Esta vez no voy a fracasar, aunque estás haciendo exactamente lo mismo, de tomar las mismas medidas que nos van a llevar al mismo fracaso, a la misma terminación y al mismo, digamos, al mismo final, que ya sabemos que es una economía contrariada, una economía que no acaba de despejarse, problemas de liquidez en la banca hoy, por ejemplo, etcétera. Entonces, mientras no se cambie el chip, no vamos a tener otra alternativa política. Por eso es que todo el mundo le critica a Evo Morales que haya pretendido eternizarse en el poder, y está bien que se le haya criticado que Evo se haya pretendido quedar en el poder, pero oye, un ratito, seamos honestos. Carlos Mesa lleva varias décadas en la política intentando ser presidente. Doria Medina lleva varias décadas en la política intentando ser presidente. Tuto Quiroga lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, toda nuestra clase política tiene el mismo defecto de Evo Morales, que es que seguir viviendo de la política, seguir eternizándose en el poder, seguir siendo figuretis en la política, y eso, ahí está el problema. O sea, básicamente yo no noto diferencia porque todos aspiran a lo mismo. Capaz la única diferencia fue que Evo Morales consiguió quedarse 14 años y los otros no. O sea, fue más exitoso en ese sentido, pero todos apuntan al mismo objetivo. Eso es cierto. Ya cuando nos hablas del chip, que parecería que nosotros los bolivianos hemos sido programados para estar inclinados a una política o una línea más socialista, ahora que nosotros vemos el panorama real, según el FMI del año 2018, casi el 62.3% de nuestro Producto Interno Bruto
es gracias al comercio informal. El empresariado parece que no contribuye tanto, y asimismo tendríamos que ver cómo está configurado el empresariado entre pequeñas y medianas empresas, cuáles son las grandes empresas, y asimismo en 2019 se decía que un 80% del trabajo era informal. En ese sentido, ¿cómo debería ser una política considerando que nuestra economía está configurada así? Por ejemplo, tenemos a personajes como Camacho, que considera que debemos dar más oportunidad al empresariado, pero ¿realmente el empresariado es significante para nuestra economía? El problema en el país es el siguiente. Hay dos sistemas. Hay una economía que funciona libremente, pero que casualmente es la que es más perseguida por el sistema, que es la economía informal. Según el Banco Mundial, es alrededor del 60 y pico, 63%. Hay un estudio que se llama Economías Sumergidas alrededor del mundo, que te lo recomiendo que lo mires. Sí. Bolivia ocupa, si no estoy mal, el segundo lugar o tercer lugar de la economía más informal. Y hay un estudio de la Universidad Católica del año 2015 o 16 que más o menos llega a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que ambos estudios miran a la economía informal como un problema, cuando en realidad es una solución. Es una solución porque lo que nos permite que tengamos precios baratos de los productos, abastecimiento de mercados con precios más competitivos, con mercancías que son necesarias para el consumo de la gente. Fíjate, todos nosotros hacemos comercio necesariamente con la economía informal. Entonces, y hay otro sector, que es el sector de las grandes corporaciones, que su negocio, estimado, es hacerle ventas al Estado. Yo siempre bromeo y digo lo siguiente: si mañana el Estado creara el viceministerio para tomar café, todo el mundo quisiera venderle café a ese viceministerio. O sea, todos los empresarios oficiales que hay en general es un problema de Bolivia, le quisieran vender café al viceministerio para tomar café. ¿Por qué? Porque solo ven en el Estado el único cliente, y eso ya lo había dicho el fallecido y genial economista Cariaga, Juan Cariaga, el año 85, cuando escribió su libro Estabilización y Desarrollo, mostrando cómo había logrado estabilizar el país en 21 días de una hiperinflación que nos dejaba la UDP. Y él decía, al empresariado boliviano le recomiendo que por favor deje de creer que su único cliente es el Estado. El empresariado ante todo se debe al público, el empresariado ante todo se debe al cliente, tiene que ser capaz de satisfacer necesidades. Entonces, ese es el tema. En Bolivia hay dos sistemas. Una de las razones, y esto te lo decía porque yo he hablado con un montón de economistas venezolanos que han podido percibir por qué en 14 años la economía boliviana no cayó en la crisis que había caído Venezuela, y es por eso, porque acá hay gente trabajadora, hay gente que todavía produce, hay una economía informal que se levanta a 4 de la mañana y que le lleva productos al mercado a la población y que todo el mundo compra. Ahora, hay un tema, es el tema del chip cultural que tú me decías, ¿no? El chip cultural es que en Bolivia la gente a veces piensa contra sus propios intereses, ¿no? Cree que hace patria cuando hay que pagar muchos impuestos. En realidad no, cuando pagas muchos impuestos no haces patria, haces crecer al Estado. Hacer patria es producir cosas que tus conciudadanos las demandan y les satisface una necesidad. Eso es lo que se necesita para hacer patria, no pagar muchos impuestos. Aquí es interesante lo que nos explicas, y este comercio informal muchas veces puede tender a lo que se denomina contrabando. ¿Tú qué opinas al respecto de la figura del contrabando? ¿Debemos bajar los aranceles? ¿Qué deberíamos hacer con el contrabando? A ver, el tema del comercio exterior es el que peor se entiende por muchas razones. En primer lugar, se considera que toda exportación es positiva y que toda importación es mala. Eso es un error, pero un error que no sé cómo se lo puede todavía seguir defendiendo. Te explico. Lo que para mí es una exportación, para el otro tipo que lo compra es una importación. Entonces, si exportar fuera bueno e importar fuera malo, esa operación no se da, porque toda exportación necesariamente es una importación vista del otro lado. Entonces, desde ahí partimos mal. La segunda cosa es que se cree que como son productos extranjeros, tienen que ser gravados con aranceles, porque si no destruyen a la competencia local. A ver, el deber del empresario, en primer lugar, es ser productivo, es ser creativo, es ser alguien que maneje cosas bien hechas.
En cambio, ¿qué es lo que pasa? El empresariado local no quiere hacer eso, no quiere ser competitivo, pero quiere la protección del Estado a través de regulaciones como los monopolios artificiales o los aranceles elevados. En ese sentido, ¿tú tienes alguna inclinación de candidato o ninguno te parece bueno? No, yo por ejemplo, yo creo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, votar en Bolivia es como elegir entre dos males. No, es como que por un lado en la acera tienes a alguien que te quiere asaltar con una botella rota y del otro lado tienes a alguien que te quiere asaltar con un cuchillo. Entonces, entre los dos males, ¿cuál es el menos malo? Ninguno, los dos son males. Entonces hemos caído, hay un filósofo conservador, Roger Scruton, o había, él falleció este año, que decía, no hay nada más peligroso que tener el peligro de la falsa esperanza. Y nosotros lastimosamente hemos caído en falsas esperanzas. Yo le digo a la gente, no hay salida política en Bolivia en el corto plazo. O sea, no esperen que un candidato sea mejor que el otro. Si van a hacer algo, háganlo siempre pensando primero en su familia, primero en ustedes, primero en su patrimonio, porque la clase política no nos va a ayudar. Lastimosamente la clase política que tenemos hoy no. Ellos tienen un interés casi religioso en llegar al poder, porque ese es su objetivo. O sea, yo, por ejemplo, no veo nada distinto en ningún candidato hasta ahora. Bueno, Hugo, continuando con esta parte, me llama la atención esto de lo que estaban hablando tú y Santi sobre la clase política y cómo desde tu perspectiva sería mucho más incluso beneficioso para nosotros no confiar en esta clase política, pero surge mi idea, y esto también va aunado con lo que tú representas con el Instituto Libremente y tu pensamiento político y demás. Desde tu perspectiva, ¿de dónde nace esta clase política? ¿Nace no sé, de grupos de personas, grupos de líderes? Porque esa también es una parte importante para establecer por qué actúan de esta forma, ¿no? Porque son años y años de tradición política que hemos vivido en nuestro país desde la República, y son cuestiones muy complicadas que vamos cargando, pero eso es tal vez sería interesante desde tu perspectiva, de dónde nacen estos grupos, de dónde nacen estas mentalidades políticas. No sé qué piensas al respecto. A ver, lo que yo he notado es lo siguiente. Muchos de los grupos políticos nacen ya en las universidades públicas, y te lo digo porque yo veía a la gente, a muchos de los que ves hoy, por ejemplo, ejercer el monopolio de las diputaciones por 20 años, los tienes hoy ahí porque empezaron una carrera política siendo centro estudiantes, luego dirigentes del consejo facultativo, luego consejo universitario, full, etcétera. Y ahora, si tú te fijas, hay un señor Max Mendoza, que el otro día lo estaba revisando, que tiene 50 años, casi 50 años creo, y sigue de dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana. Entonces, él sigue fingiendo como estudiante. Entonces, hay una idea de usar al Estado como un lugar de donde yo puedo vivir, o sea, un modus vivendi. La política es un modus vivendi en el cual yo tengo que meterme a algún espacio político para poder generar réditos. Hay esa idea, penosamente, porque hay un Estado que además se presta a esa actitud. O sea, hay un Estado enorme que tiene muchos recursos, que tiene muchas funciones, y por lo tanto todo el mundo quiere pegarse a alguna de esas esquinas del Estado. Fíjate, hay un tema que todo el mundo dice, ay, la corrupción es el problema. No, la corrupción no es el problema. La corrupción es el síntoma. El problema es el tamaño del Estado. Mientras tengas un Estado más grande, que tenga más funciones, que tenga más poderes y que tenga más recursos, obviamente el interés por vivir del Estado va a ser mucho más grande, y el interés de robarle al Estado también. Entonces, atacar la corrupción es como que yo me ponga un termómetro y sepa que tengo 39 grados de fiebre y rompe el termómetro creyendo que rompiendo el termómetro se me curó la fiebre. No, lo que hay que mostrar es la fiebre, lo que tengo que ver es la infección que tengo dentro. Y ese es el tema. El tema es que la clase política hoy es corrupta porque hay un Estado enorme, gastador, con mucho poder, con muchos recursos, que es una gran tentación para esta gente, sí. Yo siempre he dicho, a ver, si al Estado le quitamos muchas de sus funciones, yo les apuesto
que desaparecen un 60% de los políticos o de la gente que intenta hacer política. ¿Por qué? Porque no van a tener dónde meterse, dónde buscar qué hacer, van a tener que empezar a ser productivos. Veamos el caso de Evo Morales nada más, ¿no? Evo Morales lleva 40 años en la política, si no estoy mal, o 30 y pico de años en la política, desde los 80, estamos a 2020, digamos que están más de 30 años en la política. Solamente 14 como presidente, pero ya tuvo gestiones como diputado desde los 90. Pero hoy, a sus 60 años, insiste nuevamente en querer ser candidato a senador. ¿Por qué? Porque obvio, no tienen otra cosa que hacer que no sea vivir de la clase política, y eso pasa con muchos, pasa con Carlos Mesa, pasa con Tuto Quiroga, capaz el único que nunca se ha metido a ese juego político ha sido Luis Fernando Camacho, pero el resto de la gente sí se ha metido. Es interesante que resaltemos a Luis Fernando Camacho, y parecería que fuera la excepción con lo que nos propone, cómo se muestra el personaje. Desde tu perspectiva, ¿Luis Camacho tiene menos de socialista? Mira, yo soy amigo de Luis Fernando en lo personal. Él como tal, es una persona que en temas de ideologías y doctrinas políticas no está muy bien formado, pero él cree dentro digamos, su idea de que lo importante es que el sector empresarial funcione. Ahora, él también tiene algunas inclinaciones a favor de que el Estado se meta a hacer ciertas cosas. O sea, él tiene una confusión ideológica adentro. Digamos que dentro de la clase política tradicional, él es el único nuevo, Luis Fernando Camacho, es el único que no viene de una familia de políticos o de un partido, es alguien que viene de un ámbito empresarial. Y bueno, creo que es el menos malo. O sea, no estoy diciendo que yo votaría por él, simplemente estoy poniendo una descripción de lo que creo que sería el menos malo de los candidatos. ¿Y qué te parecía Virginio Lema? Bueno, en su entonces, ahora ya no es candidato, pero sí ha tenido mucho movimiento en redes sociales. Él igual nos daba esa idea de... Mira, yo he tenido la oportunidad de compartir un par de eventos con Virginio Lema, invitados. Virginio tiene la idea de que hay que bajarle muchos gastos al Estado. Evidentemente ha compartido puntos con nosotros. Hay en otros en los que él, por ejemplo, él no se atrevería, por ejemplo, a hacer un despido masivo del aparato burocrático. Él cree que lo que hay que hacer es bajarle el sueldo más bien a los grandes jefes. No sé si eso es como una estrategia política de hacer cosas paso a paso o es su idea general, pero te digo lo que él ha compartido conmigo. Entiendo que dentro de sus ideas él cree más en el individuo como actor de la economía que en el Estado, y eso es algo rescatable en Virginio. No sé si él irá de candidato, no sé que ha estado en redes, hemos participado en eventos como te digo, pero de su futuro político no sé si estará como senador o diputado por algún partido. Bueno, es interesante saber eso. ¿Y económicamente tienes alguna inclinación con el proyecto que nos dan los candidatos? ¿Hay alguno que pueda ser rescatable? Mira, yo he revisado el proyecto de Mesa, he revisado el proyecto de Arce Catacora, que básicamente son iguales. El proyecto de Tuto Quiroga, que es la idea de que el Estado se haga cargo del litio, no le veo nada. El Estado dándole plata a la gente, dándole un bono, vendiéndole acciones. Todos en el ámbito económico creen que en la economía el Estado tiene que figurar. Ese es el principal problema. No entienden que el ámbito económico es ante todo una instancia privada donde los individuos ponen en juego su capacidad empresarial, porque todos los individuos tienen una capacidad empresarial en el sentido de solucionar sus propios problemas, y es el mercado el que coordina la oferta y la demanda para producir cosas. O sea, mientras no entiendan eso y crean que el Estado tiene que estar metido en la economía, básicamente no hay diferencia, porque lo que te están diciendo es una forma en la que el Estado va a intervenir. El problema es el intervencionismo, no la forma en la que tienen que intervenir el Estado. Ya pasando a un plano más social, tengo esta idea y la comparto contigo y también con Sebastián. No sé por qué, pero creo que si gana Mesa podríamos repetir o asimilar como lo que sucedió con Macri y Argentina. No sé si tú tienes esa perspectiva. La verdad que ver la planilla de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana me da a entender que puede haber cambios estructurales en cuanto a lo social. No sé si sociológicamente el boliviano pueda aceptar nuevas tendencias, pero si vemos
los candidatos a senadores o diputados hay una idea muy progresista, y el mismo Mesa parte de ese lobby, tanto en el lobby ecologista, en el lobby LGTBQ y demás. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? No, la comparto plenamente. A ver, hay que ver, Carlos Mesa es un oportunista. Yo no sé si él está repitiendo estas ideas porque las cree realmente o porque están de moda. Te hablo de Carlos Mesa. Ahora, dentro de su planilla de diputados y senadores hay gente que está convencida de esa temática, muy progresista, como tú le dices. Entonces, seguramente hay una agenda por atrás, seamos honestos, porque sí, las ONGs que están financiando a muchos de estos candidatos, o no sé si financiando, pero por lo menos ONGs que han nutrido intelectualmente a muchos de sus candidatos de Carlos Mesa, tienen esa agenda, y es una agenda que está en Argentina, es una agenda que se está llevando a debatir en Chile, en Perú, toda esta agenda de los lobbies de la nueva izquierda. Sí, claro, ahí están estos candidatos, y es muy posible que ellos pretendan imponer esa agenda una vez estando en el poder. Pero ahí viene el gran problema. Yo he hablado con mucho boliviano, mucho conciudadano mío, gente de mi edad, contemporáneos míos de colegio, que hasta el día de hoy no han acabado de entender que los políticos se los debe juzgar por las cosas que piensan, que escriben, y sus planes en una perspectiva ideológica. No porque creas que es buen tipo, porque básicamente mucha gente cree que Mesa es un gran historiador. O sea, claro, ya está. O sea, están juzgando a Mesa y listo. O sea, no están pensando en absolutamente nada más que no sea una perspectiva de largo plazo hacia adelante, o una perspectiva histórica hacia atrás. ¿Quién fue Mesa? ¿Qué piensa? ¿Quiénes lo alimentan ideológicamente? ¿Con quiénes se ha asociado? ¿A qué agenda responde? Eso es lo de menos que está contando en este momento. Y ante la desesperación de la gente de que no vuelva el MAS, es muy posible que se acabe eligiendo un mal peor. Eso es algo para analizarlo bien, y al parecer existiría un espacio de alternativa, y vamos a verlo en la segunda sección. Les dejamos con esta pausa musical y regresamos. Ya volviendo de la pausa musical,
Al parecer, habría alternativa para el socialismo y últimamente existe una irrupción, no solamente en Bolivia, sino en América Latina y probablemente el mundo. Esta irrupción es del movimiento liberal y libertario. Actualmente Hugo es perteneciente a un instituto con una ideología marcada en esta línea. Queremos saber cuál es su perspectiva de la irrupción de este movimiento. A ver, yo pienso que hay un tema mucho de la juventud acá. Cuando yo presentaba estas ideas hace muchos años, yo llevo en esta batalla de las ideas por el libre mercado y demás como 15 años. Cuando yo las hablaba hace 15 años, como yo tenía 25, hace 15 años, en ese entonces lo que era ser rebelde era ser de izquierda. Entonces no, yo sonaba como el que defendía ideas locas, ideas del establishment, ideas de grupos sectarios, de grupos elitistas, discriminadores, o sea, lo que estaba de moda en ese entonces era ser inclusivo, etcétera, en el ambiente que me tocó vivir. Ya con los años te das cuenta de que la nueva generación, esa gente como ustedes, por ejemplo, nota más bien que lo que es un establishment, lo que es una cosa casi predefinida en universidades, en la política, en la prensa, en la cultura, es más bien las ideas progres. O sea, ustedes, por ejemplo, ven que para ganar una película no se tiene que ser una buena película, sino hacer un buen relato progre. Sí. Y pasa lo mismo. O sea, entonces hay una naturalidad de la juventud que dice, ok, contra eso me rebelo. Entonces puede ser que en estos momentos la irrupción del movimiento libertario en América Latina, porque es un fenómeno más creciente, porque como te digo, yo tengo 15 años en este mundo, más creciente por la dosis adicional de energía que le da a la juventud. Entonces veo que está muy bien, o sea, me parece que es una idea necesariamente buena en el momento de tratar. Yo he visto que hay grupos libertarios ya en Cochabamba, en Santa Cruz, en otras partes, y yo particularmente yo trato de no meterme mucho con los grupos libertarios porque mi objetivo es otro, ¿no? Yo estoy en otra cosa, pero veo que están haciendo un trabajo y ya está, o sea, me alegra que eso se dé porque hay un debate fresco en la universidad que no se daba. Por ejemplo, en mi época, en la universidad no se debatía si el libre mercado era bueno o malo, se asumía que era malo, listo. Hoy, por ejemplo, tienes a muchachos que llevan a las universidades las frases de Javier Milei, y me he encontrado con estudiantes universitarios, alumnos míos, que llevan al debate a sus profesores a pensamientos como el de Javier Milei, y eso es bueno, o sea, eso significa que hay un refrescamiento del debate que está viniendo de la mano de la juventud. A mí me alegra. Y en esta línea hay un debate, ¿quién es el verdadero libertario? Parece que los conservadores, o los que también ahora son paleolibertarios, no llegan con los liberales libertarios. ¿Cuál es tu perspectiva en esta discusión dentro de este movimiento? Yo no entro a esa discusión. Yo soy amigo de Agustín Laje, y amigo personal, y él ha llegado a la misma conclusión que yo. Son más bien peleas de egos. Entonces, en la naturaleza humana hay un asunto de egos también. Entonces, hay un asunto de quién es más libertario, quién es... Me parece, sinceramente, a mí me parece una pérdida de tiempo pelearse por quién es más libertario, pelearse por la etiqueta. Y yo no entro a esa discusión. Yo me concentro en que el problema es un Estado que me cobra más o menos 40 y pico % de mis ingresos son al Estado, un Estado que en Bolivia me exige más o menos 165 días para pagar impuestos, entre los impuestos nacionales y los impuestos municipales, es decir, casi la mitad del año me la paso trabajando para pagar impuestos, si uno hace el cálculo en tiempo. Me preocupa un movimiento libertario que a nombre de, entre comillas, derechos, quiere agrandar el Estado. Entonces, un movimiento progresista, no libertario, un movimiento progresista que a nombre de derechos quiere agrandar el Estado. Entonces yo tengo otras preocupaciones más que ver quién es el verdadero libertario o quién no. Esas peleas no van conmigo, yo no las veo, las he escuchado, yo sinceramente no participo en ese tipo de cosas. He notado la pelea o por ejemplo el intento de pelea que tiene Gloria Álvarez con Agustín Laje.
Gloria Álvarez, que siempre intenta pelear con algún otro que dice que ella es la auténtica libertaria. Lo he visto en alguna gente en Chile y no. Al otro día que conversaba con Axel Kaiser, hemos llegado a la misma conclusión. Esos son comparsas, son asuntos de egos que nos hacen perder el tiempo y que la gente seria, por lo menos la gente más seria en este sentido, no debería participar y más bien enfocarse en construir alternativas tanto en la cultura, tanto en la academia, tanto en la prensa, tanto en la política, tanto a nivel social, que es lo que falta le hace a las ideas libertarias. Que yo creo que está bien, que estas peleas se van a ir dando en la medida en que los grupos se vayan estabilizando. Una vez que los grupos se estabilicen políticamente, ideológicamente, inclusive a nivel emocional, van a seguir su camino y van a ir construyendo cosas por su lado. O sea, ahorita es un asunto de una pelea más de egos. Interesante esto, y aquí surgen dos preguntas. La primera es, ¿este movimiento libertario puede ser aplicable en Bolivia? Y la segunda, ¿los libertarios podrían tomar al Estado? ¿O sería una contradicción? ¿Cuál es la idea que tienes al respecto? Mira, yo he escuchado a muchos libertarios decir que no se mete a política, etcétera. Es una idea que no la comparto. A ver, esa idea vino un poco de Hayek, es al que yo se la escuché. Él decía que lo importante eran las ideas. Creo que fue un error de Hayek, yo soy admirador de Hayek, pero creo que ahí se equivocó. Porque las ideas, sobre todo las ideas, entendemos bien que las ideas que nosotros defendemos, como el libre mercado, el gobierno limitado, los bajos impuestos, la mayor libertad personal, son ideas que solamente se pueden poner en práctica en el terreno político, porque casualmente es a través de la política que hemos perdido libertades. Entonces, el error de Hayek de decir que solo hay que hacer ideas, estar en la academia, no lo comparto. Yo tengo mucha admiración con Hayek, lo repito, pero no lo comparto. Y mucho libertario repite ese tema. A ver, yo entiendo que haya gente que no quiera ingresar a la política. Yo, por ejemplo, particularmente no tengo el interés alguno de ser candidato a nada. Pero eso sí, entiendo también que si queremos un país donde haya menos impuestos, un país donde haya menos reglamentación del Estado, un país donde la educación sea más libre y no un adoctrinamiento estatal, etcétera, se necesita tener un instrumento político que ponga esas ideas en el debate público. Entonces, obviamente que es necesario tomar el Estado. Lo que un libertario no debería hacer es abusar del poder. Eso sería contradictorio con su forma de pensar. Pero tomar el Estado para limitar el poder que actualmente tiene, no le encuentro yo ninguna contradicción. Eso sí, creo que ahí hay mucho libertario que cree que hacer política es un asunto del demonio, un asunto malo, necesariamente malo, y no lo es. O sea, que haya habido políticos sumamente malos en Bolivia durante 70 años, que haya políticos abusivos, que haya políticos todos que quieren vivir del gobierno, sí, pero que eso sea un pretexto para que no intentemos hacer política, no la comparto. Te digo, respeto a aquellos que no quieren hacer política. Yo no quiero hacer política, no me interesa ser senador, a nada, ni diputado, pero sí creo, y por eso apoyo a mucha gente que quiere ingresar con estas ideas al terreno político. Obviamente las estoy apoyando porque sé que son ideas correctas que se tienen que defender desde un plano electoral, porque, o sea, puede que la democracia tenga sus defectos, pero en este instante es el camino en el cual se eligen ideas, ¿no? ¿Nosotros como Bolivia estamos preparados para que se aplique este modelo? Sí. Paradójicamente hay un potencial muy alto en la clase en Bolivia. Lo que pasa es que los políticos tradicionales miran a un solo nicho de mercado. A ver, aquí te voy a hablar como mercader, como gente de mercados. El grupo político boliviano mira un solo nicho de mercado. Básicamente es las grandes corporaciones bolivianas, que la clase media, que por naturaleza la clase media fue a la universidad y en gran parte son o acaban siendo empleados de las empresas que son anexadas al Estado o que responden a los intereses del Estado, como la banca, por ejemplo, ¿no? Si uno mira, la banca no es privada, la banca en Bolivia baila al ritmo que el gobierno le dice. Sí. O directamente son empleados del Estado. O sea, la clase media es parte del
de la burocracia que ha creado el Estado, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Pero todos le apuntan a esa gente. Ahora bien, hay un nicho político que no es el que realmente se toca y es el que puede aplicar las ideas de menos impuestos, menos aranceles, menos reglamentación, y es lo que hace rato conversábamos, la economía informal. O sea, la economía informal es aquella fuerza política, perdón, aquella fuerza social que nos daría legitimidad política a la que hay que acercarse. Entonces, yo particularmente vengo haciendo eso ya hace muchos años, vengo reuniéndome con dirigentes de esos sectores, explicándoles las ventajas. Esa gente entiende al 2x3, por ejemplo, que es mejor que haya menos impuestos, por ejemplo, que es mejor que ellos puedan tener libertad para ahorrar sin necesariamente que sus ahorros sean un asunto de Estado, porque hoy, por ejemplo, si yo voy a dejar plata al banco, estoy obligado por el Estado a informar todo lo que yo necesito, todo de dónde conseguí la plata, si es una herencia, si es una donación, si es mi salario. O sea, yo voy y dejo un monto elevado de dinero y tengo que darle una explicación al Estado, y eso nos ha pasado a todos los que hemos hecho alguna operación que tenga más de $10,000, ya estás ahí obligado a hacer una declaración larga. Entonces, ese tipo de detalles a esta gente le entra más rápido porque ellos viven todo el día en la práctica eso que nosotros defendemos desde la academia. Entonces, ahí es donde hay que buscarle una legitimación social a nuestras ideas, en ese nicho de mercado. Es interesante porque los números son claros: 63.3% del Producto Interno Bruto, 80% del empleo es informal, y los políticos parecen que no ven ese lado y están entre agrandar más al Estado o el Estado como agente económico, o pensar en el empresariado. Pero realmente el empresariado, es decir, las grandes empresas, las corporaciones medianas y pequeñas, van a contribuir. Tengo entendido que la presión tributaria es del 26% en el PIB, si no estoy mal. En ese sentido también, ¿cuánto significa la tributación para nuestro ingreso? A ver, yo te voy a dar un dato. Hay un índice que se llama el Pay in Taxes, es un índice que mide donde peor se trata al contribuyente. Somos el 4º país del mundo. Ya tú busca el Pay in Taxes 2019 y te vas a encontrar que Bolivia es el 4º país del mundo donde peor se trata al empresariado. A cambio de soportar ese maltrato o de vivir ese maltrato, mucho grupo empresarial está dispuesto a darles, a que les ceda un monopolio. Ok, me tratas mal, me quitas mucho porcentaje de mis utilidades, me obligas a hacer ciertas cosas, pero eso sí, no permites que nadie más ingrese al mercado. Entonces hay una especie de garrotes y zanahorias, ¿no? Por un lado te pego, pero por otro lado te doy tus zanahorias, entonces bailas a mi ritmo. Ojo, no compartas las zanahorias con nadie, aunque yo tenga que recibir todos los palos. Esa es la idea un poco del gran empresariado boliviano. Fíjate el caso Caínco nada más, ¿no? Yo he estado viendo el otro día y tú ves, la Caínco siempre se sienta a negociar con el gobierno que sea. ¿Y qué es lo que quiere? Que les llegue plata a ellos, o que el gobierno les genere un monopolio, o que el gobierno no compiten en el mercado. Lo que buscan es un subsidio directo o indirecto, un privilegio, alguna cosa que el Estado les pueda dar, pero no compiten. Y al parecer en estos 5 años no vamos a poder ver las nuevas ideas, o mejor dicho, vamos a ver más de lo mismo. En ese sentido, pensando a futuro, ¿cómo debería ser o cómo sería el gobierno ideal de Hugo Valderrama? No, bueno, yo no creo en gobiernos ideales. Lo que creo es en gobiernos que cometan menos errores. Yo pienso que, a ver, lo que tiene que hacer el siguiente gobierno es, por ejemplo, hay un artículo de la Constitución que es el ahuyente inversiones por excelencia. Y te digo esto porque yo he hablado con empresarios de Brasil, he hablado con empresarios de Estados Unidos, he hablado con empresarios europeos, y te citan el mismo artículo como que ellos piensan que Bolivia es de alto riesgo, y es el artículo de la función social de la propiedad privada. Es el artículo que te citan siempre. Cuando tú le dices, mira, Bolivia, no te dicen, no, mira, es que este artículo nos genera miedo, y es verdad. Porque la función social, por ejemplo, es lo que se le cante al gobierno. Entonces, a lo mejor mañana
por una X o Z razón, mi departamento es una función social y me van a acabar sacando de mi casa o me la van a acabar expropiando. Entonces, hay la idea de que el Estado es el que sabe lo que es mejor para el ciudadano. Y ese artículo es el que espanta inversionistas como sea. Obvio, con ese artículo no te extrañes de que desde el año 2003 hasta el presente, pues, prácticamente 20 años, o sea, en teoría 17, en la práctica 20, son que no llegan inversiones extranjeras al país. Tú revisas el índice de inversión extranjera del país y no hemos tenido inversión extranjera hace 20 años, 2 décadas sin inversión extranjera. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo dice, no, este artículo yo ahí no me meto, o sea, porque ¿quién me garantiza qué es lo que vaya a pasar con mis inversiones ahí? Y eso es una cosa que hay que bajar, inclusive para el empresariado local también. El empresariado local también ve en ese artículo un peligro. Hay que bajar el tema de las regulaciones a la creación de empresas, hay que flexibilizar el mercado laboral. No puede ser que tengamos una de las manos de obras más caras de la región. Hoy crear empleos en Bolivia es una cosa absolutamente totalmente desastrosa. Mira, de 9 empresas que intentan ser legales en Bolivia, 7 quiebran por presiones legales. O sea, al final intentan ser legales, pero la legalidad les juega en contra. Una de las cosas que yo rescato de Áñez, digamos, me parece prudente, ha sido que ella ha frenado un poco el acoso tributario que tenían los empresarios. Porque cualquiera en Bolivia que haya tenido un NIT se ha encontrado con que por una factura de 1,000 pesos acabó pagando 6,000, 7,000 bolivianos de multa, 5 veces más. Entonces hay ese tipo de cosas que tienen que cambiarse. O sea, no se puede atacar tanto al creador de riqueza, que es el empresariado. Mientras eso no pase, no va a haber un cambio sustancial y el siguiente gobierno lo tiene que hacer. Una modificación a nivel constitucional, modificaciones a nivel de los códigos tributarios y algunas reglamentaciones empresariales. Hablábamos sobre distintos temas y bueno, acá va una pregunta. Hemos estado charlando sobre específicamente lo que serían las empresas, digamos, ¿no? El lado privado del Estado, pero desde la perspectiva de los libertarios, ¿cuál es la perspectiva social de los libertarios? Creo que, por ejemplo, la izquierda ha aprovechado bien esto de lo social y el pobre y los grupos específicos y demás, pero quisiera saber cuál es la perspectiva. ¿Hacia qué lado tiene que ir la sociedad, las personas, las clases sociales, culturalmente y demás cuestiones? Sí, no sé, esa es mi pregunta. No sé qué piensas. No, bueno, lo que nos han hecho creer las izquierdas es que sin Estado no hay solidaridad, por ejemplo. Mentira. Hay un trabajo muy bueno de Tomás Di Lorenzo, él es un economista estadounidense, y otro trabajo muy bueno de Martín Krauss y Alberto Venegas Lynch. Tomás Di Lorenzo analiza Estados Unidos, Alberto Venegas Lynch analiza Argentina. Sucede lo siguiente. Cuando la sociedad es más libre, sin menos Estado, cuando la sociedad es más rica, casualmente hay más obras de solidaridad. Es más, fíjate lo que cuenta Venegas Lynch. Fueron los empresarios del agro argentino que inventaron el servicio rural médico. No fue el Estado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban que la gente esté bien y sana para trabajar. Entonces fueron ellos los que inventaron el servicio rural. Ellos construyeron de su propio patrimonio, construyeron hospitales para sus trabajadores. Caso análogo pasaba con Patiño y caso análogo pasaba con Estados Unidos. Entonces la sociedad misma encuentra mecanismos a través de la filantropía voluntaria que ayuda a los más necesitados. Además, en una sociedad que cada vez se hace más rica, los más necesitados cada vez son menos, contrariamente a lo que pasa en el socialismo. En el socialismo, los más necesitados cada vez son más, porque todo el mundo se va empobreciendo. Fíjate el colapso de salud que hay en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela, si tú vas al hospital con gripe, es muy posible que salgas con pulmonía, porque te van a meter a un sistema de salud colapsado, sin medicina, sin higiene, sin salubridad, entonces sales peor. Y es así, entonces hay que dejar de creer que es el Estado el que ayuda a los pobres. Eso es un viejo cuento. La sociedad ha funcionado muchos siglos sin ese cuento y ha funcionado muy bien. Los hospitales han sido un invento de la Iglesia Católica, por favor.
el sistema de pensiones ha sido un invento de la iglesia presbiteriana en Escocia, ¿no? Era una forma en la que la iglesia presbiteriana aseguraba el patrimonio de aquellas personas de la congregación que eran más débiles, viudas, huérfanos, gente enferma. Era una cosa muy bien estructurada, entonces siempre ha funcionado. Nos han vendido el cuento que es el Estado el que hace eso. Mentira, fijémonos, el Estado se ha hecho cargo de la solidaridad y hoy día tienes a los pobres muriéndose en la fila de un hospital porque no hay camas. Entonces, no, mentira, eso ha sido una forma de que el Estado agarre poder y nos quite funciones privadas. Y otro caso, en el caso de la medicina, y este es un tema muy interesante porque resulta de que hay un médico, les voy a dar el nombre ahora. El libro se llama ¿Cómo sobrevivir en un mundo sobremedicado? Ya, él es un sueco, Peter Gotze se llama, él es el doctor Peter Gotze. El libro se llama ¿Cómo sobrevivir en un mundo supermedicado? Y contrariamente a lo que se cree, el sistema de salud que han inventado los estados del bienestar no han convertido a la gente en más saludable, sino en más adictos a la medicina. En un lugar donde no tienes salud, sino tienes un montón de medicinas para tratar de manera paliativa, un problema que no se va a solucionar nunca. Entonces, fijémonos que inclusive a través de estas ideas de que el Estado se haga cargo de estas cosas, más bien hemos acabado yendo al extremo contrario, que es una dependencia crónica de un Estado que no es para nada confiable. Creo que la izquierda se ha agarrado mucho del discurso de autoridad moral y es ahí donde, bueno, ha tratado de manipular a la gente. La izquierda ha sido muy hábil vendiendo sentimientos, ¿no? A ver, hay una frase famosa que dice dato mata relato. Sí, en el ámbito académico sí, el dato mata relato. Es decir, yo mañana digo que me creo un pájaro y que puedo volar, pero si me lanzo del 10º piso de mi oficina, la realidad me va a decir, no podías volar, o sea, voy a tardar 10 segundos en caer al piso. Pero en el ámbito social, en el ámbito de la opinión pública, no es tanto así. En el ámbito de la opinión pública es más bien el relato que mata al dato. Y es muy difícil que la gente que ha sido adoctrinada bajo un relato, por mucho que le des los datos, te los cambie. Te doy el caso. Hoy día estaba hablando hace un momento con una persona que ayer me estaba contando sobre Estados Unidos y el muchacho este que se defendió. Sí. Entonces ella tenía la idea de que el muchacho era un supremacista blanco y que fue a matar a defensores de negros. Entonces yo le expliqué varias veces quién era Black Lives Matter, le expliqué con el texto constitucional de los Estados Unidos que permite la defensa de tu propio barrio, le mostré fotos de que los Black Lives Matter estaban armados, de que querían incendiar un centro comercial, que además un centro comercial que le pertenecía a un ciudadano negro. O sea, les mostré todo ese tipo de cosas y aún seguían con que no, eso es racismo. Entonces al final lo que me dice es que ella solo ve CNN, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ahí está. La opinión pública suena más el relato que el dato. Entonces creo que hay un tema ahí muy, muy serio de los relatos. Por eso es importante la guerra en la cultura. Por eso es importante la guerra desde el relato. Hay veces que se escribe cosas y se habla cosas, pero son temas que la gente de a pie no los mira, no los lee. Puede que a mí, por ejemplo, los trabajos de varios economistas argentinos me gustan y los leo y los reviso, pero me sirven a mí para mi clase de economía. Pero así como están escritos con ese texto tan complejo y tan lleno de términos económicos, la señora que vende café en la esquina de mi barrio no lo va a entender porque ella no está en esa área y no tiene por qué estar obligada en esa área. Entonces ahí hay un tema de que y lo dice Axel Kaiser también en su libro La fatal ignorancia, lo dice que es un error pretender que la gente comprenda términos complejos. Es más bien lo que hay que hacer es llevar esos términos complejos a términos simples, y ahí es donde la izquierda ha ganado. Por eso nos gana con las emociones, con los sentimientos, con este asunto de la superioridad moral. Es muy fácil poner a llorar a la gente que ponerla a pensar. Eso es muy cierto, y en este contexto de pandemia
se ha podido también mostrar el gran fracaso del Estado, el gran fracaso del supraestado, es decir, institutos como la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Y te quería preguntar, ¿tú cómo ves a estos organismos? ONU, OMS. Mira, la ONU, aquello que empezó siendo una buena idea, aquello que debió haber sido una idea de trabajo, de donde los países solucionen sus controversias, ha acabado siendo un país o un lugar donde se pretende dominar al mundo, ¿no? Entonces, hoy vemos, por ejemplo, que la ONU quiere decidir la educación que van a tener los muchachos bolivianos a través de acuerdos internacionales. Entonces te lanzan el programa de las Naciones Unidas para la Educación, y donde todos los ministerios de educación tienen que acoplarse. La ONU te lanza un programa de desarrollo donde todos los países tienen que acoplarse a la agenda ambientalista. Y vamos por ese tipo de cosas. Pienso que hay una intención más bien de que la ONU pretenda ser un mega estado. Y eso no es una teoría de la conspiración, simplemente te estoy dando datos de que a nombre de acuerdos internacionales la ONU lo pretende hacer. Cualquier estudiante de Derecho y de la materia de Relaciones Internacionales se da cuenta al tiro. Sí. Que, por ejemplo, hay muchas normativas que la ONU pretende aplicar en todos los países de manera unánime. Te doy el caso de la educación, que ese es el que a mí me ha tocado vivir. Yo he trabajado muchos temas de educación, y tú vas al Perú, vas a Chile, vas a la Argentina, vas a Europa, y te encuentras que la ONU es la que le quiere decir a estos países cómo educar a través de un traje único. O sea, un gran ministerio de educación a nivel global, si tú quieres. Y de hecho estoy trabajando un libro con una escritora española que se llama Cuando los utilizaron por ser niños, y muestra eso, ¿no? Que los niños están haciendo eso, están siendo adoctrinados. Ahí también está mucho el lobby del gobierno y de la idea si estamos en la misma línea o no, porque en algún momento la ONU aplaudió mucho al señor Morales, y pues es para buscar la popularidad en el lobby, porque la ONU no tiene fuerza vinculante en el derecho, da recomendaciones, pero mucho tiene que ver el clima y quienes están en el momento político. Sí, de hecho también construyen el lobby, ¿no? Porque recordad que puede que la ONU no tenga un criterio de imposición, lo que tú dices es verdad, es una cosa de recomendación, pero también puede que esté financiando estudios por abajo que van a decir justifiquemos esto, mostremos esto. Entonces vas a tener varias investigaciones, y a lo mejor vas a apuntar a que alguno de estos profesores que te hizo estas investigaciones con el tiempo se llega a posicionar en algún viceministerio y quiera necesariamente afiliar eso. O sea, pasa por ambos lados, pasa por ese lobby, pasa porque también los lobbies se construyen, ¿no? Y ya llegando a la parte final, una pregunta ha surgido en este último tiempo. Quizá el debate entre la izquierda y la derecha ya ha sido muy antigua, y ahora el debate está sobre el patriotismo o el globalismo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, hay que recordar que la izquierda siempre ha tenido una intención internacionalista. Es decir, la pelea entre nazis y los stalinistas básicamente tenía una visión o una pelea por qué tipo de socialismo les gustaba a ambos. Porque si tú revisas el plan económico de los nazis y el plan económico de Stalin, no había mucha diferencia. En la letra misma del plan no había mucha diferencia. En la forma en la que ellos miraban al libre mercado, a Occidente, tampoco. Entonces era más bien un tipo de qué tipo de imposición se ganaba la batalla. Entonces la izquierda siempre ha tenido una intención internacionalista, siempre están asociados a la Internacional Socialista. Fíjate el Foro de Sao Paulo, que pretende dominar toda la región, hoy el Grupo de Puebla. Entonces, un tanto decir de que la izquierda ha sido superada, ese debate no lo comparto, porque la historia te demuestra, y la historia reciente, porque el Grupo de Puebla, por ejemplo, no tiene más de 3 años, es igual una intención de exportar el modelo socialista a toda la región. Entonces siempre ha existido esa tendencia de la izquierda a acabar con identidades nacionales, ¿no? Para ellos el problema es la identidad nacional. Fíjate que cuando algún partido como el Vox en España reclama la identidad española, lo primero que le dicen es racista, xenofóbico, bla, 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 y todas las fobias que ellos tienen cuando les toca inventarse el discurso contra alguien. Entonces,
pienso que hay que ser coherentes en ese sentido. Hay que recordarle siempre a la gente que la izquierda es por naturaleza internacionalista y que ha tenido siempre un plan de globalismo. No creo que sea un debate superado. Para despedirnos, una última consulta. Ver un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, desde de todo punto de vista, es como que la base fundamental del liberalismo y además del capitalismo, ¿no? Y eso es como que se ha mostrado, pero ahora Estados Unidos nos muestra otra cara y es estas ideas, como tú dices, incluso diría que Estados Unidos está mandando el socialismo en varios aspectos. Pero ¿cuál es tu perspectiva de Estados Unidos además con la elección que se aproxima? ¿Qué viene realmente? Estados Unidos es la base hacia qué lado se va Estados Unidos. Esa es mi consulta, no sé qué piensas al respecto. A ver, el tema de Estados Unidos es un caso interesante de analizar. Lo que está viviendo hoy Donald Trump no es algo que haya nacido con Donald Trump. De hecho, ya se venía construyendo durante décadas. Trump más bien fue una ruptura a ese monopolio, a esa idea de instaurar un gobierno cada vez más socialista en Estados Unidos, y se encuentran con un Trump que gana la elección, que de manera sorpresiva golpea al establishment político que ya se había establecido, porque, por ejemplo, hay oficinas en Estados Unidos que han hecho algo que nunca se había pensado en la Constitución americana, que era que una oficina pueda al mismo tiempo tener poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y hay oficinas en Estados Unidos, especialmente las oficinas ligadas al medio ambiente, que son al mismo tiempo legisladores, o sea, crean normativas, las ejecutan, las ponen en práctica e inclusive pueden castigar a alguien que no las cumple. Y son oficinas medioambientales que se han venido construyendo en los Estados Unidos desde los 60 en la gestión de Nixon, todo el lobby ambientalista. Entonces, todo este gobierno en las sombras en Estados Unidos que existe, que no es una teoría de la conspiración, que no es una cosa dramática a los conservadores, sino que existe porque son oficinas que han hecho eso. Simplemente es mirar cómo han establecido estas oficinas o estas burocracias, han intentado que Estados Unidos pierda sus bases fundamentales. Obviamente, hoy el Black Lives Matter, que no deja de ser un grupo terrorista, porque hay que llamarle a los grupos tal y como son, está aprovechando el sentimiento del racismo a su favor para intentar desestabilizar. Y te vuelvo a decir, yo hablo mucho con hispanos que viven en Estados Unidos, y no tienen idea, por ejemplo, que Opal Omendi, que es una de las fundadoras de Black Lives Matter, el año 2015 estuvo en Venezuela y validó el fraude de Maduro sobre la población venezolana en esa elección. O sea, no tienen idea que este grupo Black Lives Matter está ligado con Maduro hace 5 años. No tienen idea. O cosas de ese tipo. Y ojo, no te estoy diciendo una cosa que me estoy inventando. El Twitter de Opal Tomedi, que es la fundadora de Black Lives Matter, de 3 de diciembre de 2015, Opal Omendi en su Twitter publica: haciendo mi trabajo con el socialismo global, con la ciudadanía global y sirviendo la elección nacional de Venezuela. Y pone una foto con el chaleco de Venezuela, del Comité Electoral Venezolano. Entonces ella ha estado ligada a Maduro. Después dijo que Maduro era un evento, uno más importante en la región. Y el año pasado han tenido un encuentro entre Maduro y las fundadoras de Black Lives Matter en Estados Unidos, donde salen abrazados y demás cosas. Entonces fíjate quién está detrás de Black Lives Matter, que no sea la izquierda internacional. Vuelvo a la pregunta anterior. La izquierda, por naturaleza, es globalista. Siempre ha tenido una intención internacionalista. Por eso tiene nexos en todos los países. Ya sabemos entonces, patriotismo ante todo. Y esperemos que el futuro nos ayude a consolidar eso, porque no se ve muy prometedor, si vale el término, pero veamos que ante todo prime la libertad. Creo que me quedo con esa línea. Ante todo, que prime la libertad, que prevalezca la libertad. No, pues igualmente, yo defiendo ante todo la libertad, la vida y la propiedad, que son aquello que nos permite ser una civilización decente. Buenísimo, Hugo. Ha sido un placer poder conversar contigo. Esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones más. Muchas gracias por poder estar aquí con nosotros. No, agradecido con ustedes, muchachos, y adelante. Están haciendo un buen trabajo.
viniendo de gente joven como ustedes, y bueno, los invito a seguir y espero que puedan ser prósperos en esta su misión. Un abrazo, chicos, y feliz tarde. Igualmente, Hugo. Sebas. Bueno, agradecerte, Hugo. La verdad es que ayudas a distintas perspectivas. Siempre es importante llenar nuestra, como decía en la invitación al programa, este sentido crítico de la realidad, ¿no? Y hemos sacado distintas ideas que esperemos que ayuden a diversas personas a pensar un poco, a analizar un poco más de lo que vivimos, ¿no? Y ya sacar conclusiones propias desde estas perspectivas. Entonces, agradecerte, y Santi, me despido igual. Un gran programa y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima oportunidad. Aprovechamos para mandar un saludo a Rodri, que lamentablemente esta semana tampoco pudo estar, pero seguramente desde la próxima ya nos acompaña. Un fuerte abrazo, más desearles una excelente semana, mucha protección, mucha salud para ustedes y ustedes queridos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Patria de los Desconocidos. La luna me deja percibir contornos de sal. La noche comienza a destilar su espíritu natural. Rumor de una noche tibia, cuerpos en ebullición. Rugen voces clandestinas, fuego. Sabia comienza a circular, su sabis letal. Luego tendrás necesidad de volverla a probar.